a llevarnos hacia la fiebre, o que el estímulo en la parte musculoesquelética pueda ser, ¿cómo era hace rato? Ya sea involuntario o voluntario, en la cual, al ser un proceso involuntario, principalmente para la contracción muscular, pues está a través de la tiritona con los escalofríos, por el cual nos lleva a mayor producción del calor. ¿Cuál era el problema de la tiritona con la temperatura de la piel? Que la tiritona va a hacer una buena producción basal de calor, pero la temperatura cutánea, principalmente en las partes periféricas, van a empezar a disminuir la temperatura. ¿Por qué? Porque también vamos a tener sudoración, ¿ya? Entonces el eje central va a estar caliente todavía, ¿ya? Ese es el problema asociado con los escalofríos. Por eso, cuando tú vas y le tomas la temperatura a través de tu termostato que está en tu mano, porque siempre hacen eso, y le tocan la cabeza, dicen, uy, estás caliente, le tocan el pecho, estás caliente, le toca su mano y está totalmente frío. ¿Por qué? Por la característica de los escalofríos, ¿ya? Entonces, el centro vasomotor va a hacer un proceso de vasoconstricción para la conservación de calor, en la cual esto nos va a llevar a más producción de calor y aumenta la producción de linfocitos T auxiliares, ¿ya? Estos linfocitos T auxiliares va a estar asociado para mayor formación de interleucina 2, por el cual es un proceso de retroalimentación constante hasta que eliminemos el agente causal, ¿ya? Por eso solamente dar antipiréticos no es suficiente. Si está en un proceso infeccioso, nunca va a ser suficiente, ¿ya? Hay que eliminar el agente causal si es necesario. ¿Cuándo no es necesario usar este tipo o la eliminación de? Algo que cometen el error comúnmente la gran mayoría de la población. Virus. Bien, en los virus es diferente el proceso en la cual nuestro sistema inmune, en la mayoría de enfermedades virales, tiene la capacidad de eliminarlo por sí solo, ¿ya? Entonces, en estos casos, la reacción de nuestro sistema inmune frente a los virus sí puede ser desmedido, por el cual en los virus sí se puede asociar con antipiréticos solamente o con fármacos asociados a la sintomatología. Por ejemplo, en los resfríos. En la influenza también puede estar asociado solamente a la sintomatología y reducida a través de, ¿ya? No utilizar antibióticos sin motivo. ¿Por qué? Si es un virus y uso un antibiótico, ¿qué va a ocurrir? Así no funciona la resistencia a los antibióticos. Pero, ¿qué va a ocurrir hace rato? Nada, no, nada. La microbiota normal de nuestro organismo va a empezar a tener un barrido, ¿ya? Eso significa que en la parte intestinal o asociado con la piel, nuestra microbiota va a empezar a alterarse, que esta sí, a la larga, puede estar asociado con resistencia a los antibióticos, ¿ya? Entonces, se prevé que una de las patologías más severas que van a ver ustedes, yo ya no, porque ya casi no veo pacientes para darles antibióticos porque no es mi chamba, eso, que es la resistencia a los antibióticos, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando yo era estudiante teníamos 3 categorías de resistencia a los antibióticos, ahora hay una 4ª o 5ª categoría de resistencia a los antibióticos, que finalmente solo podemos usar los carbapenems y un nuevo antibiótico que solo hay en Estados Unidos, hasta donde yo recuerdo, que tiene la capacidad de destrucción de la pared celular de esa bacteria multidrogoresistente. Hay una X, eso es lo que no puedo
X multidrogo resistente, ¿ya? En la cual, que cuando ustedes ya sean mis colegas, tal vez inclusive esto sea mucho peor. ¿Por qué? ¿Qué ocurriría? Ojalá y nunca les pase, porque eso sí, creo que es de lo peor que les puede pasar, es que tengan, porque atienden en el hospital. Por eso, por favor, eviten, realmente eviten venir con la ropa de su hospital acá, o estén paseando por su casa con la ropa del hospital. Peor si les han dejado tocar pacientes, ¿ya? Peor si les han dejado tocar pacientes, o por lo menos lávense las manos, ya saben todo sobre bioseguridad. ¿Por qué? Porque si ustedes pillan de mera casualidad una bacteria multiresistente, entonces tienen la capacidad de no solamente infectarse ustedes, sino infectar a su círculo más cercano, ¿ya? Entonces, yo por eso no me gusta ya trabajar en hospitales, porque esto cada vez es peor. Cada vez es peor lo de pacientes con multidrogoresistencia. Entonces, ¿qué ocurre si tengo una bacteria multidrogorresistente? ¿Qué tengo que hacer? ¿Eso les han enseñado? ¿Ya están en antibióticos? No. Hay un esquema de uso de antibióticos. Ojalá les enseñen como me han enseñado a mí, que es muy bueno. ¿Qué tenemos que utilizar? El antibiótico de menos espectro posible. En este caso puede ser la penicilina, pero no. ¿Qué se llama esta presentación? Muy popular que todo el mundo usa. No, es penicilina, pero tiene las 3 penicilinas. Porque son un conjunto de 3 penicilinas. No, sí. Son 3. Por eso viene tan caro. Vienen en frascito, ya vienen las 3. Se llama, lo que siempre me piden mis pacientes y les digo que no. Es una presentación del fármaco de la penicilina, pero viene penicilina G, las otras 2 penicilinas con la colorita, benzetínica y metoprolol. Vienen estas 3, ya por el cual toda la capacidad de las penicilinas para la destrucción específicamente a través de se me dio el nombre, no voy a dormir si no me acuerdo. ¿Qué? En caso, por ejemplo, de una persona que haya puesto esas penicilinas por un resfriado viral, que no era viral, por un resfriado bacteriano, pero que la idea era viral, que se confundieron, a la larga tiene algún tipo de consecuencia. Claro, has hecho un barrido de la microbiota en la cual esta ya estaba acostumbrada a todo relacionado con tu ser interno, asociado con tus bacterias buenas, por así decirlo, porque es la microbiota. Al hacer este barrido necesitas una nueva microbiota. Entonces, esta la vas a obtener a través de diferentes alimentos, en la cual puede ocurrir que estas nuevas bacterias sean resistentes a la penicilina. ¿Por qué? Porque si has utilizado penicilina cuando no deberías utilizar, entonces tu organismo en su infinita sabiduría dice: necesitamos bacterias que resistan la penicilina para evitar nuevamente este proceso, ¿ya? A partir de bacterias que tengan resistencia a la penicilina, esto puede ir escalando. Penicilina, Triapen forte. Por eso es Triapen forte, porque vienen estas 3 penicilinas, que solamente se debería usar hasta donde yo recuerdo en una situación, que es faringoamigdalitis cultácea, por la característica de la bacteria. En las otras no se debería utilizar, por si acaso. Para eso usas amoxis, supongo. ¿Alguna pregunta más en este espacio? Porque yo voy a acabar. Si vas a tener a un paciente con fiebre alta, está internado, pero es alérgico a todos los medicamentos. No. Es que tienes que buscar alternativas. Si me dices todos, entonces no hay otra manera. Los medios físicos son insuficientes. Ahorita lo vamos a ver por qué. Los medios físicos son insuficientes, por si acaso. Si es a todos,
Pero con el tiempo esto es otra. Si es solamente antipiréticos, todavía hay algo que se puede hacer. A través del uso de la adrenalina y la adrenalina para hacer un proceso de vasodilatación agresivo, todavía se puede. ¿Por qué te activa el reflejo del vómito en un golpe de calor cuando consumes agua? Ya, asociado con la parte del sistema nervioso central en el hipotálamo, también está cerca, muy cerca de ahí, el centro del vómito. ¿Ya? Entonces, esto hace que ante el estímulo agresivo que tienes, puede irradiar para que también empieces a vomitar. ¿Ya? Es más que todo por eso. Yo vomito con ustedes, sí. ¿Y por qué sangras? ¿Cómo que por qué sabes? Cuando tienes fiebre, ¿qué es lo que ocurre para el aumento de producción de calor al inicio? Vasoconstricción. Esto hace que el proceso inflamatorio debilite los capilares y tengas una ruptura de capilares mucho más fácil. Por eso cuando hay un aumento de la temperatura ambiente, empieza por el proceso de epistaxis, porque cuando llega el proceso de vasodilatación, pues ya está dañado el endotelio. Entonces, sangra mucho más fácil. ¿Qué más? Dime. ¿Por qué es más común en las condiciones por fiebre en niños que en adultos? Ya, los niños no tienen la capacidad de regulación que va a tener un adulto a través de los termorreceptores centrales principalmente, ¿ya? Por el cual, al no tener esta capacidad de regulación para la pérdida de calor, va a llevarnos a que tengamos un aumento de la temperatura abrupta. Entonces, estos pobres neonatos van a tener hipertermia de manera mucho más inmediata. Por eso en el neonato no podemos arriesgarnos. Sí o sí hay que hacer algo. Que lo último que podemos hacer es el uso de metamizol, que sigue siendo peligrosísimo. ¿Sabes la temperatura para que una persona le dé un ataque, una convulsión? A partir de hipertermia, ¿cuánto era en hipertermia? Yo sabía que se puede. A partir de hipertermia es sumamente peligroso, ¿ya? Es casi seguro que va a tener pérdida de la conciencia en hipertermia. Por eso hay hipertermia maligna. A partir de 39,5 según el Hammer, 39,5 dice. Entonces, a través de los estímulos pirógenos exógenos, traumatismos, bacterias, etcétera, etcétera, y todo lo que ustedes quieran, vamos a tener la activación de la respuesta inmunitaria, en la cual esta actividad de la respuesta inmunitaria aumenta la producción de pirógenos exógenos que ahora se van a volver pirógenos endógenos, con la formación de factor necrosis tumoral alfa, interleucina 1 e interleucina 6 principalmente como pirógenos endógenos. Entonces, a través de la formación de pirógenos endógenos, estos van a tener la capacidad de viajar por la circulación activando la respuesta inflamatoria. Estimula la producción de ácido araquidónico, por el cual tenemos la producción de prostaglandina E2 a nivel del endotelio, ¿ya? Por el cual ahora tenemos dos vías para la estimulación de producción de calor a nivel del hipotálamo, en el área preóptica, los pirógenos endógenos y la prostaglandina E2. Entonces, estas van a empezar el cambio de la temperatura basal, en la cual nos lleva un aumento de la producción de calor. Este aumento de la producción de calor en el inicio nos va a llevar al proceso de vasoconstricción periférica, que la vasoconstricción periférica nos va a llevar al proceso de palidez y por eso empieza a tener frío en las partes más distales, ¿ya? Aumenta la temperatura del calor central. Este aumento de la temperatura en la parte central y la disolución periférica hace la activación de la tiritona, por el cual el aumento de la tiritona nos lleva a los escalofríos, lo cual lo normal que debería ocurrir es la eliminación del pirógeno, en la cual una vez tenemos la eliminación del pirógeno, exógeno y endógeno, tenemos la capacidad de regulación de la temperatura a nivel del hipotálamo. ¿Para qué? Para que empecemos a tener la pérdida de calor gracias al sudor y la vasodilatación, ¿ya? Pero si no ocurre esto, pues vamos a seguir con el aumento de producción de calor, ¿ya? Por eso les digo,
El agente causal es lo más importante que debemos tratar para la regulación de la temperatura. No solamente usar antipiréticos, ¿ya? Y ahora vamos a ver cómo lo de los antipiréticos. Entonces, para la disipación del calor o la disminución de la temperatura central, pues vamos a tener una disminución de la perfusión percutánea, la eliminación del calor propiamente con la sudoración, la radiación de calor, etcétera, etcétera, el aumento de la ventilación con la frecuencia respiratoria para llegar hasta taquipnea y finalmente podamos tener un descenso de la temperatura, ¿ya? Esto cuando ya tenemos una disminución de la formación de pirógenos endógenos, ¿ya? Cuando no la tenemos, por ejemplo, ¿en qué patología? Una que los llevó a sus casas 2 años a ver a sus papás internamente, en el COVID tenía la capacidad de formación de pirógenos endógenos durante 2 semanas continuas. Lo que mataba en las primeras 2 cepas del COVID era el aumento brusco de la temperatura, que no bajaba absolutamente con nada. ¿Y por qué no bajaba absolutamente con nada? Porque no teníamos la capacidad de eliminación del pirógeno exógeno, ¿ya? Teníamos el pirógeno exógeno y la generación de pirógenos endógenos. Entonces, por eso han utilizado todo, ivermectina, todo lo que se les ha ocurrido, han utilizado para tratar de reducir este proceso inflamatorio, ¿ya? En la cual ahora que ya sabemos mucho sobre el COVID, la mayoría de cosas que hicimos eran una absurdez. Pero es parte de la medicina aprender sobre los errores. Por el cual, si ustedes empiezan a tener un aumento de la temperatura, determinen que si es la temperatura ambiente, que deberían hacer. Ya abrir la ventana, qué sé yo, quitarse la chaqueta, etcétera, etcétera. Algo fácil. Si ustedes tienen alguna infección bacteriana que no pueden tratar solamente con su organismo, antibiótico, ahí sí, antibiótico. Si es algo viral, signo sintomatológico, bien, signo sintomatológico. Y si es un traumatismo, por ejemplo, que te haya golpeado la pareja con la que estaba saliendo y aparentemente no debías que tenía la pareja, ¿Analgésico? solo tratar el sitio golpeado porque esa zona es la que está caliente, ¿no ven? Entonces, si te golpeó en la cabeza, por eso sientes tu cabeza bien caliente. Por el cual, la pregunta asociada que me decía uno de sus compañeros, ¿cómo funcionan los antipiréticos? Depende. En la formación de fosfolípidos de la membrana, esta, lo que normalmente ocurre es que vamos a tener la formación de ácido araquidónico y a través de la formación de ácido araquidónico podemos tener la formación de leucotrienos o la vía del COX, de la ciclooxigenasa, ¿ya? En la cual esta vía de la ciclooxigenasa tiene la capacidad de formación de prostaglandinas E2 principalmente y los tromboxanos, por el cual los antipiréticos van a ir a través de estos 2 procesos, que va a ser inhibición por corticoides de formación de fosfolipasa A para evitar la formación de ácido araquidónico gracias a los corticoides, o lo más común que solemos utilizar, que va a ser los AINES y ASA para inhibir la fase del FOX. Así no tenemos formación de prostaglandina E2 y entonces evitamos este estímulo, ¿ya? Así funciona. Es bien facilita esta parte de antipiréticos, pero hay que saber cuándo utilizarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si de todas maneras tenemos la formación de pirógenos endógenos, no va a reducir tanto la temperatura, porque estamos bloqueando esta vía, ¿ya? Entonces, podemos utilizar antiinflamatorios asociados también, pero tampoco es suficiente. ¿Por qué? Porque necesitamos la eliminación de los pirógenos exógenos. Si no, pues todo se va al tacho. Bien, preguntas.